Bien, entonces la vez pasada, al final de la clase, les mencioné dónde íbamos y otra vez quiero hacer hincapié en eso. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué llevamos? ¿Nos falta mucho? ¿Nos falta poco? Y vamos aquí, se puede decir. Entre hoy y mañana vamos a ver casi todo esto. O sea, para el domingo ya vimos todo esto. A ojo de buen cubero, eso es más o menos. Entonces, para el domingo, yo creo que vamos el temario nuevo. Este es el temario nuevo. ¿Sale? Y empezamos con nuestros temas normales. Entonces, si el domingo lo acabamos, todavía nos quedaría unas cuantas clases más. Creo, no sé cuántas son. Dos, tres, seis, siete clases creo que todavía nos quedaría para ver el temario normal. Ah, pero ya casi acabamos este. Y supongo que en sus clases también pues ya lo están viendo. Entonces, pues vamos, lo naranja ya lo vimos el domingo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, voy a dar una recapitulación breve, pero donde me quiero parar, ahorita van a ver es dónde es donde me interesa más recapitular. Lo que no es, lo que es rápido, pues lo voy a ver rápido. Entonces, vimos el domingo, definimos lo que es el espacio muestral. Dijimos que el espacio muestral o el espacio muestral contiene o nos dice todas las cosas que pueden suceder en un experimento. Un experimento es cualquier cosa, lanzar una moneda. ¿Cuántas cosas pueden suceder? Que me caiga cara o sol. Lanzar un dado. ¿Qué cosas pueden suceder? Que me caiga el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Entonces el espacio muestral es eso. Nos dice todas las cosas que pueden suceder en un experimento determinado. Y pues eso es prácticamente todo. Otra cosa aquí a recordar es que dependiendo el tamaño del espacio muestral, eso es la cardinalidad, así se llama. La cardinalidad nos representa el tamaño del espacio muestral, o mejor dicho, la cantidad de elementos. Por ejemplo, el espacio muestral de lanzamiento de una moneda, pues es 2. ¿Por qué 2? Porque puede caer cara o puede caer águila. En un dado, el espacio muestral tiene la cara uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, tiene 6 elementos, por lo tanto, la cardinalidad del espacio muestral es de 6. ¿Va? Entonces, la cardinalidad nos dice qué tan grande es el espacio muestral y listo. ¿Va? Y a la par con el espacio muestral, pues aquí también vimos que un espacio muestral se puede representar por un diagrama de árbol, que son los que han visto ustedes en sus exámenes. E hicimos unos ejemplos de eso. Después nos pasamos al siguiente tema, que es la teoría de conjuntos. Y vimos lo más elemental, pero lo mínimo necesario para que vayamos bien con los temas bien. Entonces, pues la primera cosa que tenemos que definir es qué es un conjunto. Y un conjunto es simplemente una colección de elementos. Entonces, por ejemplo, el conjunto A tiene sus elementos y el conjunto B tiene sus elementos. ¿Va? Entonces contiene elementos. Puede ser un solo elemento, pueden ser coordenadas, pueden ser varias cosas. Y aquí lo que tenemos que aprendernos es que existen formas en que estos dos pueden interactuar. Pueden interactuar mediante la unión, déjenme cambiar, que se denota por una U, así como esta. Entonces, AV, AV significa A unión B. ¿Y qué quiere decir eso? A unión B lo que nos está diciendo o lo que representa una unión de dos elementos es que vamos a poner todos los elementos presentes en A y en B, pero sin repetición. Entonces, A unión B va a contener todos los elementos de A, todos los elementos de B, y si existe alguna repetición, no importa, lo ponemos una sola vez. Entonces, visualmente se ve así. Unimos los 2 círculos y aquí están todos los elementos en A y en B. Entonces, A unión B
tendría todos los elementos en A, todos los elementos en B, pero nunca ponemos repetición. Por ejemplo, el 3 se repite, está aquí y está acá, solamente se pone una vez. Eso es todo. Y la intersección, esa se denota con la U pero invertida, así como lo vemos aquí. Esta, la intersección de dos conjuntos, lo que representa son aquellos elementos que tienen en común, ¿va? Son aquellos que tienen en común. A intersección B contiene a los elementos que están presentes en A y presentes en B. Entonces, si ya es esto y ves esto, el diagrama se vería así. Justamente se juntan estos dos círculos aquí y aquí van solamente los que son comunes en ambos. Entonces, por ejemplo, aquí iría el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. ¿Por qué esos números? Porque esos números están presentes en ambos conjuntos. Va. De estos hicimos varios ejemplos y listo. Y este es donde nos quedamos y este es el que quiero recapitular con más, con más ganas. ¿Va? Entonces, el domingo les pregunté cuántos de ustedes ya vieron lo que es la permutación o combinación. Varios de ustedes me dijeron que sí, de los que no se meten el domingo, pero entre semanas sí. ¿Cuántos de ustedes ya vieron este tema? ¿Cómo se han sentido con este tema en general? ¿Cómo se sienten? Es importante para mí saber en qué nivel estamos, si ya lo vimos, no lo vimos, no saben de qué estoy hablando. ¿Cómo se sienten con este tema? ¿Cuál es su relación? ¿Una relación sana? ¿Una relación tóxica? Ok, ok. La mayoría, bueno, todos los que me mandaron dicen que ya lo vieron, o sea, mínimo ya lo empezaron a ver. Y la mayoría dice que está entre un más o menos a un bien. Bueno, de los que estaba leyendo aquí. Dicen que ya la mayoría ya lo vio, el domingo lo empezamos a ver, pero que se sienten más o menos, ¿no? Y algunos que muy bien. Va, pues qué bueno. Entonces, lo importante es que la mayoría ya lo vio y normalmente un tema se nos hace más fácil cuando ya vimos algo. Aunque no lo hayamos entendido, verlo por segunda o tercera vez normalmente ayuda a unir las piezas. Entonces, como les dije el domingo, este tema ocupamos usar nuestro sentido común. Y yo sé que somos unas máquinas de mecanizarnos, nos encanta mecanizarnos en matemáticas, aprendernos los pasos y hacerlo de forma automática. En este no es así. En este sí tenemos que detenernos a entender el contexto. Y esa es la parte con la que yo he batallado cuando hemos visto estos temas. Estos temas no los hemos visto desde hace como 3, 4 años, que eran cuando venían. Estos temas sí se evaluaban antes, cuando el examen, la estructura era diferente. Pero bueno, ya volvió a revivir y hay que volver a verlo. Entonces, cero mecanizarnos, más entender el contexto y ver si lo que estoy pensando es lógico. ¿Va? Eso es lo que ocupamos. El tema es muy fácil. El, el desarrollo matemático, o sea, el cálculo, es lo más fácil del mundo. Lo que a veces es difícil es saber si es una u otra. Entonces vamos a empezar. Empezamos el domingo definiendo qué es una permutación y qué es una combinación. Eso es lo primero que definimos. Entonces, cuéntenme ustedes qué es una permutación. Con el menos palabras posible, mejor. Y con sus palabras, nada de que, no, pues así lo escribí, no. Con sus palabras, ¿qué es una permutación? ¿Cómo defino una permutación?
Ajá, muy bien. Ok, ok, va. Vamos a ponerlo primero con palabras así que no tengo yo preparadas. Creo que ustedes a veces su forma de verlo es más simple. Y entre más simple lo podemos explicar mejor. Entonces, una permutación son, este, lo que vamos a buscar aquí, niños, es cuántas combinaciones se pueden generar a partir de algo. Esas son las técnicas de conteo. ¿Cuántas combinaciones puedo yo generar a partir de algo? Eso es lo que vamos a estar buscando. Combinaciones, cuántas formas diferentes puedo yo, este, eh, pues seleccionar algo o encontrar algo. ¿Va? Entonces, eh, las permutaciones son encontrar cuántas combinaciones existen donde sí importa el orden. Entonces, me voy a ir así, miren. Diferentes combinaciones, porque eso es lo que estamos buscando. Y ahorita les pongo una definición más formal. Diferentes combinaciones cuando sí importa el orden. Y eso me lo dijeron muy bien, todos me dijeron prácticamente eso. Todos repitieron, importa el orden, sí importa el orden. Entonces, eso ya lo tienen en su cabeza, que en la permutación sí importa el orden. Ahora la siguiente pregunta para ustedes sería, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué entienden por eso ustedes? ¿Cómo que sí importa el orden? ¿Sí importa el orden de qué? ¿Cómo definirían eso? Ok, muy bien. Corto y al grano. Me gustó esa definición. De menor valor a mayor, importa la forma en que... Ajá, exacto. Muy bien. Con eso es suficiente. Entonces, miren, sus compañeros hacen estas dos. Su primer compañero, el primero que puso AB, no es lo mismo que BA. Un ejemplo corto, pero que entienda a qué se refiere esto. Entonces, ¿a qué se refiere el orden? Pues si pongo a primero y a B después, me genera AB, AB. Y si pongo a B primero y a después, me genera la palabra va. Entonces, claramente, al cambiar el orden de las cosas, me genera una combinación diferente. Entonces, si yo hago esta prueba con el problema que yo tenga, yo digo, y si muevo a aquí y a B acá, oye, pero si les cambio el orden, ¿me genera una combinación diferente? Sí, sí es diferente. Entonces, sí importa el orden, sí tiene un efecto el orden. A eso nos referimos con que sí importa el orden, porque a veces nada más nos aprendemos eso, pero no sabemos a qué se refiere. Entonces, si yo observo que mi problema, el contexto, sí importa el orden, porque al cambiar el orden me da un resultado diferente, pues es una permutación. ¿Sale? Es así de simple. Entonces, aquí es donde, en esta parte donde tenemos que utilizar nuestro sentido común. Entonces, la otra cosa que pusieron, y pues que es lo mismo que acabo de decir, pero lo vamos a poner escrito, importa la forma en que se acomodan los elementos. Importa el orden, ¿no? Aquí le pondré en vez de forma orden, pero bueno, importa el orden en que se acomodan los elementos. Sí tiene un efecto acomodarlos de una manera. Hasta aquí entendemos qué es una permutación y a qué nos referimos con que sí importa el orden.
Yes. Ok. Esa es una permutación. Vamos a ver su hermano, la combinación. ¿Qué es una combinación? ¿Cómo definirían una combinación, niños? Palabras cortas, sencillas. Ajá, muy bien. Con eso es suficiente. Entonces, tiene la misma definición que arriba, literalmente. Diferentes combinaciones. Cuando no importa el orden. ¿Va? Entonces, de nuevo, aquí lo importante y la única diferencia entre estos dos elementos es que uno dice sí importa y el otro dice no importa. Esa es la única diferencia, no hay más. Ok, y aquí dieron un ejemplo perfecto también. Ejemplo perfecto. Ah, ok. Entonces, el primer ejemplo que dijeron es, imagínense que yo voy a escoger a dos de ustedes porque voy a ser padrino de sus fichas, ¿no? Voy a pagarles todas sus fichas. Ando de buenas. Entonces, primero escojo a Juan y después escojo a José. Entonces, primero a Juan y después a José, ¿no? Esa es una hipótesis, un universo. Pero en otro universo, primero escogí a Juan, digo a José, y después escogí a Juan. Al final del día, y dado el contexto, siempre es el contexto, acuérdense, el contexto. ¿Cambia algo en estos dos resultados? O sea, ¿es diferente? La respuesta debería ser no, es lo mismo. Escoger a Juan y después a José, o primero a Juan o primero a José y después a Juan, no son cosas diferentes, son lo mismo, ¿va? Entonces, como son lo mismo, y yo ya vi que el orden no importa, pues entonces la voy a tratar como una combinación. Entonces, hay que hacer, hasta cierto punto es el mismo camino que las reglas de tres, si es directo o es inversa. Veo el contexto, hago una pregunta lógica, en este caso cambio el orden para ver si cambia algo, y si veo que sí tiene un efecto, pues es una permutación, y si veo que son lo mismo, pues es una combinación. Si es una permutación, se resuelve de una manera, si es una combinación, se resuelve de otra, ¿va? Y de esto podemos sacar muchas cosas, muchos ejemplos más. Una combinación, miren, por ejemplo, aquí hicieron otro, ¿no? Dijeron una salsa con chile, tomate, cebolla y ajo, o una salsa de tomate, lo mismo, pues tomate, chile, cebolla y ajo, ¿no? En diferente orden. Entonces, sí, esa sería una combinación. ¿Por qué? Porque no importa el orden en que yo agarre los ingredientes, los voy a meter de todos modos todos, ¿no? Al molcajete. Y así podemos seguir. Otra persona aquí dice de colores, depende del contexto. Quizás si yo voy a agarrar los colores para mezclarlos y formar otro color, pues sí, no importa si primero agarro el azul y después el rojo, que el rojo y después el azul, exacto. Buen ejemplo. Entonces, todo está en el sentido común que nosotros hayamos desarrollado y seguimos desarrollando. Todo está en eso. Leemos el contexto, evaluamos si modifico el orden de las variables. Si al modificar el orden me genera una combinación diferente, pues sí importa el orden y es una permutación. Si modifico el orden y me da el mismo resultado, porque es lo mismo al final, pues es una combinación. ¿Va? Yes. Bien, vamos a avanzar.
con problemas, como siempre, es la única forma de que nos quede claro. Entonces, ya las definiciones que vimos son suficientes, es lo mismo, ¿no? Permutación es una, si importa, combinación no importa, ya. Entonces, esto ya lo habíamos visto, por eso ahora lo traté de ver de otra manera. Ok, bien. Después esto también lo vimos y me voy rápido, porque ya lo vi con los del domingo, con las personas que asistieron el domingo. Entonces, por ejemplo, yo les dije que unas placas, digamos que tenemos un ejemplo de placas. Si yo modifico el orden de estos objetos, ¿sería una permutación o una combinación? Póngame en el chat. Ajá. Entonces, es una permutación porque con solo modificar la posición de alguno de estos objetos, ni siquiera voy a traer más a la pregunta. Miren, por ejemplo, aquí, modifiqué el 23, lo puse al revés. Y las primeras palabras, primero puse la N, después la L y después la M. Solamente los moví de posición y estas placas son diferentes. Esta es una placa y esta es otra. No son la misma placa, representan placas diferentes. Y luego si les pongo todavía otra que moví, veo y nos damos cuenta que al modificar la posición de los objetos, me genera una combinación diferente. Por lo tanto, me doy cuenta que sí importa el orden, sí tiene un efecto el orden y por lo tanto, esto es una permutación. La placa del suro tuneado, pues sí se ve así. Entendemos todos por qué es una permutación. Yes. Bien. No, ¿por qué no? ¿Qué no entiendes? ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte no te cuadra? Coméntame, porque si me dicen nada más así, pues me es difícil. Mira, a ver, déjame ver si lo puedo. A ver, paso uno. ¿Por qué no sirve? Paso uno, ¿qué es una permutación? Primero hay que entender la diapositiva anterior, porque si no entiendo la diapositiva anterior, no entiendo nada. Entonces, la diapositiva anterior nos decía, un segundo, que no sé por qué no sirve el botón. Ya subió la presentación a Classroom. ¿Cuál Classroom? No tenemos. La pasada nos decía esto, miren, déjame recapitular contigo y con todos. La permutación sí importa el orden. Y la combinación, dijimos que no importa. Y ya les pregunté y me dijeron que sí quedaba claro a qué me refería con que sí importa y no importa. Sí importa significa que la posición de los elementos, de los elementos, sí tiene un efecto. Es decir, me genera una combinación diferente. Y la que no importa, pues esto quiere decir, ya con más palabras, si así lo quieren entender, que la posición de los elementos no tiene un efecto. De ahí el sí y el no, ¿va? Entonces, este sí tiene un efecto, quiere decir que si yo modifico la posición me genera una combinación totalmente distinta. Y este no tiene un efecto, quiere decir que si yo modifico la posición, no tiene ningún efecto y porque me da el mismo resultado. Entonces, mira, fíjate, voy a tratar de ponerlo así porque si no, no me va a dejar. Ah, está, mira. Esa es la placa original, ¿sale? Es una sencilla placa. Entonces, ¿qué tal que yo te propongo
cambiar de orden. Cambiar de orden así. Voy a cambiar el orden de estos mismas cosas. No, no ocupo traer nada más. Solamente cambié su orden, no escribí nada más. Lo que estoy haciendo es la pregunta hipotética. ¿Qué efecto tiene modificar el orden de las cosas, modificar sus posiciones? Al yo modificar sus posiciones, ¿generé una nueva placa o es la misma? Entonces, ¿esta es otra placa o es la misma placa? Es una nueva, exacto. Entonces, como es una nueva, me doy cuenta que al modificar el orden, al modificar la posición de los elementos, se tuvo un efecto, generé una nueva placa y por lo tanto, pues sí tiene un efecto modificar la posición y por lo tanto sí importa el orden. ¿Se entendió ya más? ¿Algún comentario, niños, adicional? ¿No? Ok, va. Otro ejemplo. Este ejemplo les di. Si yo, modifico el orden de estos números, ¿qué efecto va a tener? ¿Es una permutación? ¿Es una combinación? Entonces, lo único que quiero es modificar el orden. Si yo modifico el orden de estos numerillos, este, y ese contexto, ¿tendría una permutación o una combinación? Ajá, es una permutación. Es una simple y sencilla permutación. Y vuelvo a lo mismo. Entonces, nosotros queremos responder esta pregunta. Es lo único que queremos responder. Entonces, pues, les digo, es como la regla de tres, hay que hacer como que, hay que echarle como que cabeza, ¿no? A ver, yo voy a agarrar esta cosa y voy a mover estos de aquí. ¿Qué les parece? No, voy a mover estos. Voy a poner el 7 primero, después el 6 y después el 5. Estos hasta los voy a dejar igual, para que sea más fácil visualizarlo. Lo único que hice fue modificar el orden de estos objetos. Al modificar el orden de estos números, lo que generé es otro número telefónico totalmente distinto. Quiere decir que la posición de los elementos y al variarlos, sí tiene un efecto. Entonces, por eso es una permutación. ¿Sale? ¿Alguna duda de esto? Dicen, los cuantitativos siempre serán permutaciones. Eh, o sea, sí es una buena forma de verlo, decir que los cuantitativos siempre serán permutaciones, pero mm, soy enemigo de las cosas que dicen siempre. Entonces, no. Y no nada más porque quiera, sino porque no es así. Yo te lo cambiaría porque los datos cuantitativos casi siempre serán permutaciones, pero no siempre. Y de hecho ahí tengo un ejercicio adelante. Y ya, si quieres cuando lo veamos, lo recuerdo. Pero casi siempre. ¿Va? Ok, vamos con otro ejemplo. Entonces aquí otros ejemplos, ¿no? Modifiqué el orden y se hacen números diferentes. Por eso es una permutación. Luego les puse el de los lugares en un podio. Entonces, lo mismo, ¿no? Los lugares. Esto sería permutación, combinación, ¿qué sería? Entonces, el contexto, ¿no? Tenemos tres lugares en una competencia, primero, segundo y tercer lugar.
¿Cuántas, o sea, la pregunta completa diría, ¿cuántas formas distintas, de cuántas formas distintas se puede acomodar el podio? Algo así diría. Entonces, fíjense, observemos solamente a una persona. Observemos aquí al el pelo chinito. En este universo, el pelo chinito quedó en segundo lugar. Voy a modificar su orden. En este universo diferente quedó en primer lugar. Y luego en este universo quedó en tercer lugar. Estas tres cosas, el universo uno, el universo 2 y el universo 3, ¿son lo mismo o son cosas distintas? Ajá, son cosas distintas. Entonces, son como combinaciones distintas, así como lo vimos hace rato. No es lo mismo que quede en segundo, a que quede en primero, a que quede en tercero. No es lo mismo. Entonces, sí tiene un efecto la posición en la cual va a quedar este personaje. Es cierto. Esta imagen la tengo como desde hace 5 años y nunca me he dado cuenta de eso. Dice su compañero o compañera no alcanzó a ver la imagen, que es lo mismo porque tiene el trofeo de segundo lugar. Sí, es cierto, pero no hagan caso en eso. No hagan caso en eso. Va, pero es una buena observación. Entonces, en este caso sí importa porque sí tiene una jerarquía, sí tiene una importancia estar en primero, segundo, tercer lugar. Entonces es una permutación también. ¿Alguna duda o comentario de esto, niños? Sí, exactamente. Como dice con su compañero, como también en qué posición quedamos en el examen. Sí, al tener una jerarquía, la posición en la que quedan en su examen de admisión, pues también, exacto, sería una permutación. A ver, vamos a otro ejemplo. Todos estos ya los vimos el domingo. Entonces, es, aquí están ustedes y de ustedes voy a formar equipos de tres para apadrinarlos. Entonces, primero escojo a él, a ella y después a ella. Después escojo a ella, después a ella, después a él. O primero escojo a ella, después a él y después a ella. Lo único que varié fue la forma en la que los escogí, pero los tres los voy a padrinar. ¿Es una combinación o es una permutación? Lo único que tienen que ver es que al modificar el orden, si obtenemos un resultado diferente. ¿Los tres cosas son lo mismo o son cosas distintas? Ajá, muy bien. Entonces, al final del día, el contexto, porque eso es todo, es que voy a escoger a tres personas y a las tres les voy a pagar su inscripción, ¿no? Lo que valga. Entonces, no importa si te escogí a ti primero o a tu compañero, al final los tres se van a ver beneficiados y no importa en qué orden los escogí, como pueden ver aquí, porque al final del día, las tres personas, sin importar el orden, son el mismo equipito. Entonces, por lo tanto, es una combinación, ya que los tres cosas que puse en círculo negro son el mismo grupo y por eso aquí vemos que no importa la posición, no importa cómo los escogí, porque es una combinación. ¿Sale? Entonces aquí podemos ver un ejemplo claro de una combinación. ¿Alguna duda de esto? O quizás lo ven de otra manera, no lo sé. ¿Comentarios, dudas? No, va. Bien, después de esto, ya que nosotros entendimos hasta este punto que en una permutación sí importa el orden, sí tiene un efecto modificar el orden, que en una combinación no importa el orden y que para saber si sí o no ocupa hacer una pregunta lógica, pues es un momento de más o menos ver cómo se van a resolver. Y las fórmulas son estas: C de combinación, P de permutación.
Entonces, N es la cantidad de datos, R es los grupos en los que voy a seleccionar esos datos. Igual ustedes lo vieron con en vez de una R, una K, también es común. Les dije el domingo que a mí no me gustan las fórmulas, entonces no me gusta utilizar estas fórmulas. Lo vamos a hacer de otra manera, pero que es equivalente, ¿va? Entonces, si ustedes se acomodan con las fórmulas, háganlo así, nos va a dar lo mismo, no pasa nada. Lo único que quise hacer notar aquí es que vemos estos signos de exclamación que en matemáticas tienen un significado. Se llaman factorial. Entonces, signito de exclamación significa factorial. Y también vimos qué significa, pero lo puedo volver a repetir sin ningún problema. Entonces, vamos a tener esos números, es común. Por ejemplo, 7 factorial es, bueno, factorial significa que vamos a multiplicar desde el número que nos digan, desde ese número hasta el 1 de forma descendente, de uno en uno. Entonces, empiezo con el 7 y me voy a ir de forma descendente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, eso significa hacer un 7. Bueno, eso significa el factorial. Vamos a ir desde el número hasta llegar al 1 de forma descendente. Entonces, si hago esta multiplicación, me da 5040, ¿no? Vamos a agarrar otro 4 factorial. Sería agarrar, vamos a ir desde el 4 hasta el 1, de uno en uno de forma descendente. 4, 3, 2, 1 y listo. Entonces, 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Ya. Eso es todo. Y pues algo muy importante, esta es una identidad. Cero factorial, ¿cuánto es, niños? Ya con lo de arriba están preparados para todo, pero una identidad que a veces pues no es hasta cierto punto obvia. Cero factorial por definición es 1. No vamos a comprobar por qué, ni nada, no hay tiempo para eso. Simplemente sepan que cero factorial es 1. ¿Va? 1 factorial es 1 también, cero factorial es 1. Entonces, ya está. Bien. Vamos entonces a ver unos problemas. Entonces, para las personas que les gusta mecanizarse, las permutaciones normalmente las vamos a ocupar para combinar, para generar, para encontrar cuántas combinaciones diferentes puedo hacer. Entonces, permutaciones siempre buscan combinar. ¿Cuántas combinaciones puedo generar a partir de algo? Y normalmente, para que luego no me vayan a linchar, normalmente la combinación es para seleccionar. Por ejemplo, hace rato, seleccionar un grupito de 3 personas, seleccionar 3 ingredientes para mi salsa, ¿va? Ya lo iremos afinando esto y verán por qué se los pongo. No es importante, simplemente es porque yo sé que esto les causa conflicto. Entonces, vamos a hacer unos problemitas. Entonces, el domingo vimos este problema. Recuérdenme, por favor, cuál es la respuesta. Inténtenlo. Muy bien. Entonces, otra cosa que lo mencioné el domingo, pero hoy no, es que la mayoría de los ejercicios, a veces, yo diría que todos, pero unos más fáciles que otro, los podemos hacer con sentido común. Siempre tengan eso en mente, niños. Su examen, y no nada más este tema, su examen, la mayoría se puede hacer con sentido común. Entonces,
Imagínense que yo les viene este problema en su examen. Si nos cerramos a que yo no sé permutación o combinación y nunca la entendí, pues ya no lo voy a sacar quizás malo, no sé. Pero ¿por qué no tratarlo de forma con sentido común? Lo único que me está pidiendo es de cuántas formas diferentes puedo acomodar estos números. Entonces, una posible forma, pues es como están, así, uno, después el 2 y después el 3, y estaría formando el 123. Otra forma es cambiar estos dos y estaría formando el 132. Desde ahorita ya pueden ver, aquí les puse permutación, pero se me fue la onda porque antes tenía un nombre diferente, pero ya después se lo cambié. Entonces ahí dice permutación, pero no crean que todos son permutación, ahorita se los voy a cambiar para que no se confundan. No porque aquí diga permutación significa que todos los que vengan son permutación. Pero bueno, en este caso, lo único que hice fue cambiar el orden de estos objetos y me dio un número diferente. Pasé de tener el número 123 al 132. ¿Va? Entonces, con ese descubrimiento lógico, pues ya sé de antemano que en efecto es una permutación, porque sí tiene un efecto. Prácticamente, esto sí les podemos decir, los números, acomodar números o letras, siempre es una permutación, porque siempre nos generan cosas diferentes. Pero bueno, vamos a seguir. Esta es una combinación y aquí ya no puedo hacer nada más. ¿Qué tal si modifico el del principio? Primero pongo un 2, después el uno y después el 3. Solamente estoy modificando el orden. Genero el 213. Y si los pongo al revés, genero el 231. Ok, ya con el 2 primero ya me quedé sin ideas. Con el 3 primero y el uno y después el 2, genero el 312. Y si modifico estos dos, genero el 321. Y ya no se pueden generar más. Ya generé todas las combinaciones, porque ya varié las posiciones, todas las posiciones posibles. ¿Cuántas combinaciones distintas generé? 6 combinaciones. Y esta sería la respuesta. Y lo pudimos haber resuelto sin saber qué es una permutación, sin saber qué es una combinación, sin entrar a rollos. Y la mayoría se pueden analizar así. Entonces tampoco es como que se traumen con las cosas. Ahora, otra forma distinta, que es yo le llamo con casillas, algunos de ustedes le llaman principio multiplicativo. Entonces, a mí se me hace más fácil verlo así. Y es súper sencillo. Miren, vamos a generar un número de 3 cifras, ¿va? Entonces, voy a tener 3 casillitas porque van a haber 3 cifras. Aquí va a ir la primera cifra, aquí va a ir la segunda cifra y aquí va a ir la tercera cifra, ¿va? Si dijera 4 cifras, pondría 4 casillas. Si dijera 5 cifras, 5. Depende entonces de qué tan grande vaya a ser esa combinación que voy a formar. En este caso solamente va a ser de 3 cifras. ¿Va? ¿Entendemos por qué son 3 casillas? Y no dos, y no una, y no 5, y no 10. Ok. Bien. Entonces, fíjense, no se me pierdan. Yo puedo seleccionar el uno, el 2 o el 3. Es decir, ¿cuántas opciones tengo? ¿Cuántas opciones tengo para escoger, niños? 3. Muy bien. Tengo 3 opciones. Puedo seleccionar este o este. Entonces, para la primera casilla, empezando de izquierda a derecha, tengo 3 opciones. Este 3 es de 3 opciones, no de este 3. ¿Va? Ok. Algo muy importante que dice esto es que no se pueden repetir los números. Entonces, piénsenlo ustedes. ¿Cuántas opciones me quedan para esta casilla? Exacto. Para esta casilla me quedarían 2 opciones. ¿Por qué 2 opciones? Porque yo aquí ya puse un elemento. Imagínense que hipotéticamente yo en este puse el uno. Entonces el uno ya no existe. Por eso para la segunda casilla me quedan 2 de aquí.
Entonces, para la tercera casilla, ¿cuántos me quedarían, niños? Una, exacta. Entonces, ya está. Yo sé que para este ejercicio quizás estén pensando que me estoy sobrecomplicando, pero si esto lo entendemos, este ejercicio, este planteamiento lo puedo hacer desde el tema más sencillo hasta el tema más difícil. Obviamente, pues para el fácil se ve muy difícil, ¿no? Pues dices, pues ¿para qué te complicas la vida? Entonces, cuando es una permutación, cuando yo detecté que es una permutación, simplemente voy a multiplicar las casillas y listo, ya no tengo que hacer nada más. Vuelvo a repetir, cuando sea una permutación, solamente tengo que multiplicar las casillas. Cuando sea una combinación, ya ahorita les diré cómo. Pero solamente multiplicamos los números de las casillas. 3 por 2, 6 por 1, 6. Y listo. Voy a volver a repetirlo. Los números rositas que puse en las casillas no son estos números. Los numeritos que yo puse en las casillas son las posibilidades que tenía para la casilla que estuviéramos analizando. Estas son posibilidades. Entonces, cuando yo inicié, tenía tres posibilidades porque podía escoger este o este. Por eso puse tres. Como yo en la primera casilla ya había puesto un número y no se pueden repetir los números, pues ya para la siguiente tenía dos. Y como yo aquí ya puse otro, pues para la última casilla me quedó nada más uno. ¿Va? Es lo mismo como si estuviera. Sí, exacto. O sea, los números son irrelevantes. Puedo tener el número uno, 2 y 3 o 5, 7 y 9 y llegaríamos a la misma conclusión. Para la primera casilla tengo tres opciones. Luego para la segunda, dos, porque ya puse una. Y para la tercera, una. Hasta aquí, niños, ¿alguna duda? ¿Entendimos de dónde salieron los números rositas? ¿De dónde salió el 6? ¿Todo bien? Yes. Ok, vamos a ver si sí es cierto. Si sí es cierto, el inciso A consideraba que no se pueden repetir. Si me entendieron, el inciso B me dice que sí se pueden repetir. Díganme cuántas combinaciones diferentes puedo tener. Muy bien, vamos a dar una revisada. Ya varios de ustedes me lo mandaron. Vamos a ver. Con esto van a ver perfectamente el contraste con la de arriba y van a ver por qué son diferentes. Entonces iniciamos. Los números son uno, 2 y 3, así como el ejercicio original, pero son irrelevantes eso. Entonces, para la primera casilla, ¿cuántas opciones tengo para poner en esta casilla? Tengo una, dos, tres opciones. Entonces voy a poner tres. Para la siguiente casilla, aquí sí se pueden repetir. Entonces, vamos a suponer que en el caso, en la primera casilla, yo puse el 2, pero no importa, porque aquí se pueden repetir. Entonces, para la siguiente casilla, puedo volver a utilizar el 2, el 3 o el 1. Como sí se pueden repetir, vuelvo a tener tres opciones. A diferencia de este, el que ya había puesto aquí no lo puedo utilizar, por eso tenía dos. Pero en el de abajo, como sí se pueden repetir, vuelvo a tener las mismas tres opciones. Y en este de aquí, ¿cuánto creen? Pues como se pueden repetir,
puedo tener otra vez tres opciones. Entonces, 3 por 3 por 3, 27. Entonces puedo generar 27 números distintos. ¿Va? ¿Alguna duda, niños? ¿Por qué en el de arriba es 3 2 1 y en el de abajo 3 3 3? Aquí está la clave en entender como que la estructura de las cosas. Miren, les voy a cambiar el contexto. Antes de cambiarlo, ¿alguna duda de este? Ok, se los voy a cambiar para que todos estemos en la misma línea. Vamos a... Díganme cinco números, seis números, niños. Los primeros voy a agarrar los primeros seis, que sean de una cifra. 5, 7, 9, 8 y 3, ya con estos. ¿Cuántas combinaciones se pueden generar? No sirve. ¿Cuántas combinaciones de cuántas cifras les gusta? ¿De cuántas cifras quieren generar el número? De 5, 4. Me gusta más 4. ¿Cuántas combinaciones de cuatro cifras? ¿Cuántas combinaciones de cuatro cifras? Está medio raro cómo lo planteé, pero sí se entiende. ¿Cuántas combinaciones de cuatro cifras se pueden generar? Sí le entiende, ¿no? No. Entonces, en el inciso A no se pueden repetir los números. Miren, niños, antes de que iniciemos, siempre hay que fijarnos si es permutación o combinación. Entonces, yo estoy formando números de cuatro cifras con estos números. Entonces, una posibilidad sería tal cual así como está, 5,798. Ese sería una combinación. Otra combinación podría ser, pues nada más modifico el orden de estas dos, 7598. Como ya vimos, pues se genera diferentes números al modificar el orden. Entonces, pues, en efecto, es una permutación. Pero esto es lo que estamos buscando. ¿Cuántos números distintos yo puedo generar con estos mismos números? Obviamente ya esto se vuelve muy, muy difícil hacerlo manual. Entonces, dicho eso y más o menos dado el contexto de lo que estamos haciendo, porque a veces nos perdemos en eso, respóndame el inciso A, niños. Ya varios de ustedes ya me lo mandaron, pero los demás inténtenlo. Va de nuevo. A ver, vámonos paso por paso. Quiero que no se me pierdan y que quede perfectamente claro. Siguiendo el método este de las casillitas. Esta cosa no sirve para nada. Siguiendo el de las casillitas. ¿Cuántas casillas pondría? Ya al final ustedes deciden si sí lo quieren hacer con casillas o no, si lo quieren hacer con la fórmula adelante, pero denme una oportunidad con las casillas. 4. ¿Por qué 4? Porque voy a generar números de cuatro cifras. Entonces, el número de casillas sería 4. Es decir, las casillas es cuántos elementos voy a formar, o sea, qué tan grande es la combinación que voy a hacer. En este caso de los números, pues números de cuatro cifras, entonces cuatro casillas. Ahí pierde. Ok. ¿Y cuántos números tienes para usar 5? No entendí lo que dices. Entonces, 4.
Bien, lo que yo pongo en las casillas son la cantidad de opciones que tengo, ¿va? Entonces, miren, evaluemos. Para la primer casilla, yo puedo escoger el 5, el 7, el 9, el 8 o el 3. Es decir, puedo escoger o tengo para escoger, tengo 5 opciones, ¿va? Entonces, para la primera casilla tengo 5 opciones. ¿Alguna duda de dónde salió este 5? Este 5 no es este 5, son 5 opciones. Ok. Imaginemos hipotéticamente que yo en esta casilla puse el 7. Entonces, ¿cuántas opciones me quedan para la segunda casilla? 4, ¿verdad? Porque me queda este o este. Entonces me quedan 4. Ya no son 5 porque el número que puse aquí ya no lo puedo volver a utilizar porque eso me establece mi condición. ¿Sale? De nuevo, imaginemos hipotéticamente, y esto es nada más para que entiendan lo que estamos haciendo, que en la segunda casilla puse el 3. ¿Cuántas opciones tengo para la tercera casilla? Esta y esta. 3. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No se esperen hasta el final. Hasta el final luego es muy tedioso entenderle. Ok. Entonces, para la tercera casilla me queda el 5, el 9 y el 8, 3 opciones. De nuevo, lo voy a explicar completo, así, peras y manzanas. En la última, digamos que en este, escogí el 9. Entonces, ¿cuántas opciones me quedan para la última casilla? Esta o esta. O sea, un 2. Y ya. Dicho esto, y como es una permutación, les dije que para la permutación simplemente vamos a multiplicar las casillas. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Quiere decir que puedo generar 120 números distintos, 120 números distintos de 4 cifras. ¿Cuál 5? ¿El 5 por qué no se cuenta? ¿Cómo que el 5 no se cuenta? No sé a qué te refieres con el 5 no se cuenta. ¿Porque no lo taché? ¿Eso te refieres o a qué te refieres? Sí lo conté. Los casos hipotéticos, niños, son hipotéticos, no son para que los tomen literal. Son simplemente, es- no. Síganme, niños, porque si me pierden, pues se vuelve muy tedioso explicar los ejemplos hipotéticos. Simplemente son opciones. En el primer caso, tengo 5 opciones. Puedo escoger este o este. Son 5 opciones. Los números que pongo yo aquí son opciones, no son los números. Por eso ahora escogí números más feos. ¿Va? Y sí, sí lo consideré porque el 5 es parte de las 5 opciones. Después puse 4 porque tú ya pusiste un número aquí y no se pueden repetir. Entonces el número que tú ya pusiste aquí no lo puedes contar para la siguiente casilla. Por eso ya tienes uno menos y por eso serían 4. Y lo mismo para la tercera. Tú ya utilizaste uno aquí y otro acá, entonces serían los 5 menos 2, por eso serían 3 y así sucesivamente. ¿Va? Muy bien. A ver, yo sé que este es un tema un poco raro, lo sé, pero no se me pierdan, por favor. Ajá, si fueran 6 números y 3 cifras, sería 6 por 5 por 4. Inciso B, a ver si me entendieron, sí se pueden repetir. Por favor, pónganme su respuesta. Es el mismo contexto, números de 4 cifras, pero la diferencia es que sí se pueden repetir los números ahora.
Ah, muy bien. Bien, vamos a revisarlo. Entonces, de nuevo, síganme la idea. La diferencia entre uno y otro es que en el de arriba no se pueden repetir los números. Es decir, el número que puse en la primera casilla, por ejemplo, ya no lo puedo volver a utilizar jamás. No, no, el caso B no es una combinación, sigue siendo una permutación. Y déjame que lo visualices. Miren, por ejemplo, en el caso A, los números no se pueden repetir, solamente pueden aparecer una vez. Entonces, quizás un número con el inciso A podría ser literalmente ese que ven ustedes ahí, 5798. Pero en el inciso B, ¿qué tal si yo, en vez de poner 5798 pongo 5795? En el inciso B me permite repetir las cifras, en el inciso A no puedo repetir las cifras. Esa es la diferencia entre A y B, ¿sale? Por si no se entendía. No, porque no es una combinación. Entonces, a lo que iba, ¿se pueden repetir? Sí, ya vimos que sí. Pero ¿qué tal si con este mismo número yo te planteo, solamente modifico el orden? ¿Qué tal si pongo el 5 aquí? Este 5 lo pongo en la segunda posición, este acá y este acá. ¿Importó el orden? ¿Generó una combinación diferente al modificar el orden? Sí. Entonces sigue siendo una permutación. No importa que sí se pueda repetir. Al modificar el orden genera un número diferente. Por lo tanto, sigue siendo una permutación. Sí, los números y las letras siempre van a ser permutaciones. O sea, yo no he visto una que no. ¿Sale? Ya entendimos por qué, aunque sí se puedan repetir, es una permutación. No cambia eso. No cambia, para que no se me confundan. Y como no cambia, pues eso de que dividir entre factorial 4 no. Eso sería para una combinación. Ok, va. Entonces, siguiendo este esquema, poniendo cuatro casillas porque voy a formar cuatro cifras, vuelvo a lo mismo. Pongan atención. Estos son mis números. Estos son los números que yo puedo utilizar para generar el número de cuatro cifras. Son los que puedo utilizar. Entonces, para la primer casilla, puedo utilizar este o este. Puedo utilizar cinco opciones. Entonces, por eso pongo un 5, porque tengo cinco opciones para yo usar aquí. ¿Va? En el anterior, el número que yo ya había utilizado aquí, ya no lo podía volver a utilizar acá. Por eso ya no tenía 5, tenía 4, porque ya no volví a poder utilizar ese número. A diferencia de este sí lo puedo volver a utilizar. Entonces, de nuevo, como puedo utilizar todos, puedo utilizar este o este. No importa que ya haya utilizado este, lo puedo volver a utilizar. Entonces vuelvo a tener cinco opciones. ¿Va? Y eso es cierto para todas las casillas. No importa cuál utilicé aquí, lo puedo volver a utilizar. Entonces tengo otras cinco y tengo otras cinco. Entonces aquí no hay limitante. Puedo utilizar los números como mejor me plazca. Y ya, 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. Entonces, al poder repetir los números, me genera 625, ¿no? Es que me hicieron dudar, ¿sí da eso? 5, sí. ¿Alguna duda de esto, niños? Obviamente no espero que quede clarísimo con un ejercicio y medio que llevamos, pero poco a poco. Entonces, ¿qué? Si hago 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 81, la respuesta también es correcta, pero ¿por qué pondría 3? Creo saber por qué pusiste ese 3 y creo que lo estás poniendo porque piensas que este 5 es este 5. Entonces tu lógica es, pues ¿qué tal si mejor pongo 3?
por 3 por 3 por 3, o qué tal si pongo 8 por 8 por 8, o qué tal si pongo 9 por 9 por 9 por 9, o qué tal si pongo 7 por 7 por 7. ¿Esa es tu lógica? ¿Sí o no? Sí, sí, para más o menos yo saber y saber por dónde explicarte. No, no, o sea, sí. Entonces sí, dices que sí, no. Mira lo que te puse aquí, opciones. El número que está aquí son las opciones, no son los elementos, no son las variables. O sea, lo que quiero que te lleves es que este número no es este número. O sea, sí, los dos son 5, pero no es ese 5. ¿Va? No lo es. Lo que yo te puse aquí es que tú para la primer casilla tenías una opción, dos opciones, tres opciones, cuatro opciones, cinco opciones. Tenías cinco elementos. Y por eso aquí puse un 5, porque tú en la primera posición puedes poner un 5, un 7. Es más, sí, lo voy a poner así. Ya sé, a ver. Cuando los elementos se pueden repetir, chécate. Tú en la primera casilla vas a poder poner el 5, el 7, el 9, el 8 o el 3. Es decir, cinco opciones. Para la siguiente casilla, como no importa cuál pusiste en la primera, se pueden volver a repetir, pues puedes poner el 5, el 7, el 9, el 8 y el 3. Es decir, cinco opciones, por eso es ese 5. Y en esta, ¿qué tal? Como se pueden volver a repetir, puedes poner el 5, el 7, el 9, el 8 o el 3. Cinco opciones y así sucesivamente. ¿Va? El número que está representado aquí son las diferentes opciones que tú vas a tener en esa determinada casilla. ¿Yes? Vamos a avanzar, niños, porque ya llevamos mucho en esto. Vamos a avanzar. Bueno, perdón, lo borré muy rápido. ¿Alguna última duda de esto antes de llevarnos? Algo de preferencia que no haya dicho ya, para no volver a repetirlo. No, ok, va. Vamos a otro ejercicio. Todos los ejercicios de cierta manera son parecidos, entonces no se espanten. Ahí está este, miren. Es el segundo que les traigo propuesto. Inténtenlo, por favor. Muy bien. Primero lo primero, voy a acomodar estos números en números de cinco cifras. ¿Va? Un posible número podría ser, vamos a poner el 3 así, después el 7 así, el 8 así, el 9 así y el cero así. ¿Va? Vamos a ponerlos así. ¿Sale? Esta es una posible combinación. Si yo modifico el orden, esa es la pregunta hipotética. Si yo modifico el orden, quizás nada más de estos dos, ¿generé una combinación diferente? Sí, este número y este número son dos números totalmente diferentes. Entonces sí afecta el orden de los números. Esto nos lleva a la conclusión que en efecto es una permutación, cosa que ya sabíamos probablemente, pero quería
volver a recalcar. Entonces vamos a resolverlo como una permutación. Ok, ¿cómo es el proceso que estamos viendo? Lo estamos resolviendo por casillas. El número que yo voy a formar, niños, es un número de 5 cifras. Entonces, voy a tener 5 casillas que voy a poder llenar con mis números. ¿Va? Entonces, ¿cuántas opciones, porque lo que va en las casillas son opciones, tengo para la primer casilla? ¿Cuántas opciones tengo para la primer casilla? Vamos a contarlas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 opciones. Entonces aquí tengo para escoger 10 cosas diferentes. Entonces 10 opciones. Y aquí ya no hay confusión porque el 10 ni siquiera está aquí. Entonces, 10 opciones. Recordemos que aquí me dice que no se pueden repetir. ¿Qué efecto tiene esto? Pues el elemento que yo ya puse aquí ya no lo puedo volver a utilizar en ninguna casilla. Entonces tengo un elemento menos. Por lo tanto, ¿cuántas opciones tengo aquí? 9, exacto, son 9. Porque aquí se fue un elemento. Luego aquí se fue otro elemento. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para el siguiente? 8. Y luego 7 y luego 6. ¿Va? En una permutación, cuando ustedes identifiquen que es una permutación y hagan este método de casillas, lo único que tienen que hacer es multiplicar las casillas. Y eso es todo. Así es como se saca una permutación. ¿Va? Cuando sea una combinación ya llegaremos a ello. Pero aquí sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Y esto me da 30.240. Quiere decir que con estos números puedo generar 30.240 números de 5 cifras diferentes. ¿Sale? Sí, se puede con la fórmula. Sí, así como tú dijiste, es con la fórmula exacta. El 10 de que son 10 opciones. Tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 son 10 opciones. ¿Qué dicen? Entonces se pone el total de números. En la primera casilla empezamos con todas las opciones que tienes para rellenar esa primera casilla. Entonces tenemos 10 opciones, por eso 10. Hay un dilema con esto y se los voy a explicar nada más porque lo mencionan en el chat, pero depende del contexto y normalmente se están sobrecomplicando la vida. Vamos paso a paso y se me están complicando. Y no voy a entrar a detalle de eso, pero miren, un número de 5 cifras puede ser este, ¿no? A ver, 5, 7, 3, 0, 1. Otro número podría ser este. Estrictamente hablando, y esto solamente se ve en los libros de estadística, algunas personas se atreverían a decir que este número no es de 5 cifras, porque tiene un cero al principio. Hasta cierto punto tienen razón, pero el contexto también pues, puede variar. ¿Tienen razón? Sí, se preocupan de más también. Entonces aquí estamos considerando como si el cero sí puede estar en la primera posición, porque ustedes qué dicen, ¿este es un número de 5 cifras, sí o no?
Es que depende del contexto, ¿no? Puede ser un número de 5 cifras para una contraseña. Es muy estricto, o sea, miren, vamos a considerar ahorita que sí es válido este número y ya, ¿va? No se compliquen la vida de más niños, por favor. Imaginemos que es una contraseña, ¿les parece? Entonces vamos a considerarlo. Ahorita si me meto a ese contexto, se van a hacer bolas como no tienen una idea. Mejor relájense tantito. Vamos entendiendo y si nos queda tiempo al final, podemos ver aquellas cosas que yo pienso que nunca van a venir, pero los podemos repasar, ¿va? Nada más tranquilos. Sí tienen razón, pero esto ni siquiera cuando venía en el temario oficial, bueno, cuando se evaluó en matemáticas, era así. Ya lo verán cómo viene en su examen. Tranquilos. Ya llegaremos a ese punto. Nada más denme oportunidad. ¿Se vale llorar? Pues si quieren. Vamos al siguiente, niños. A ver. Ok, a ver, va este. Intenten por favor este. Ok, niños. Muy bien, a ver, vamos a revisarlo. Entonces, pregunta hipotética. Vean el contexto. Dice, ¿de cuántas maneras se puede escoger un equipo de 4 personas? Ok, voy a agarrar y escoger un equipo de 4 personas, ¿va? De un grupo de 20 trabajadores. Entonces, de nuevo, estas 4 personas, yo las puedo escoger. Vamos a hacer pues algo hipotético, ¿no? Escojo primero aquí a Camilo, a Alejandro, a Laura y a José. Entonces, primero escogí a Camilo, después a Alejandro, después a Laura y después a José. Voy a modificar el orden porque eso es lo que tenemos que hacer para determinar si es una permutación o una combinación. ¿Qué tal si primero escogí a Laura, después a José, después a Alex y al final a Camilo? ¿Esto es lo mismo? ¿Es el mismo equipo de 4 personas o son cosas diferentes? Aquí lo que tenemos que llegar a la conclusión que es el mismo equipo. Entonces, al modificar el orden, no pasó nada, no tiene ningún efecto. Por lo tanto, yo ya sé que esto significa que es una combinación. Y ahora, este se los puse pues para que veamos cómo se resuelve una combinación con casillas.
Van a ver lo fácil que es. Siguiendo el método de las casillas, ¿cuántas casillas pondría? ¿Cuántas casillas creen que voy a poner? Ajá, exactamente, voy a poner 4. ¿Por qué 4? Porque voy a escoger a 4 personas. Entonces, 4 casillas. 1, 2, 3, 4. Siguiendo exactamente la misma metodología. ¿Cuántas opciones tengo para escoger a la primera persona? Acuérdense que yo voy a tener a 20 trabajadores disponibles. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para la primera persona? 20. ¿Va? ¿Cuántas opciones tengo para la segunda persona? Acuérdense que yo aquí ya escogí a alguien. Quizás ya escogí a Laura. Entonces, ¿cuántas opciones tengo ahora para la segunda? 19. Quizás aquí ya escogí a Alex. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para la tercera? 18 y después 17. Pregunta para ustedes. ¿Dudas de dónde salió el 20, el 19, el 18 o el 17? ¿No? Ok. Como es una combinación, chéquense lo que le vamos a agregar. Vamos a dividir todo esto. Es más, lo voy a poner todo en color rojo para que sepan que lo que está en color rojo es gracias a que es una combinación. Lo que está en azul, así quedaría si fuera una permutación. Pero como es una combinación, voy a hacer una operación adicional. Voy a dividir todo esto entre el número de casillas factorial. ¿Cuántas casillas tengo? Una, dos, tres, cuatro. Entonces, abajo voy a poner el número de las casillas factorial. Esto es porque es una combinación. Si fuera una permutación, con lo de arriba hubiera bastado. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a seguir. Haciendo la operación de arriba, de 20 por 19 por 18 por 17, 20 por 19 por 10, por 19 por 18 por 17, me da 116,280. Y 4 factorial, lo voy a poner acá por si se les olvidó. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 24. Entonces este es 24. Y listo, ya acabamos. Dividimos los números y ya quedó. Nos queda 4,845. Quiere decir que de estas 20 personas, yo puedo generar 4,845 equipos distintos. ¿Va? Entonces la respuesta sería esta. La diferencia con lo que hicimos anteriormente y ahora es que es una combinación y por eso agregamos lo rojo. Dividir las casillas entre el número de casillas factorial. Cuando sea permutación, solamente lo azul es suficiente. Cuando sea combinación, agregamos la parte de la división. Esto es si quieren seguir este método, si lo quieren hacer con su fórmula, adelante. Sí, siempre, sí, todo este método de las casillas lo puedo aplicar siempre. Siempre, siempre, no falla. Sí, el 4 factorial lo agregamos porque es una combinación y en efecto son 4 porque son 4 casillas. Entonces abajo va el número de casillas factorial. El 24 ¿dónde salió de acá? Mira, siempre sigue los colores. 4 factorial. El factorial significa que vas a ir desde el número multiplicando de forma descendente hasta llegar al 1. Entonces 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. ¿Recomienda más este método? Mira, yo no me gusta imponer ningún método. No te voy a decir, este es mejor que el otro, o este es el mejor que ves, ese es mejor que el que ves entre semana o el sábado, no para nada. El mejor es el que tú le entiendas mejor. Ese es el mejor. No, por el método de casilla no. La permutación siempre va a ser la multiplicación azul y ya. Y la combinación va a ser lo azul y lo rojo. Así de simple.
¿Va? Permutación azul nada más, combinación tiene la división. ¿Alguna otra duda, niños, de esto? La mayoría de los problemas que vienen en su examen, niños, son permutaciones. Esa siempre ha sido la realidad. Lo es ahorita y lo ha sido hace 5 años, pero hay que entender ambas. ¿Ninguna duda? Bien, vamos a avanzar entonces. No sé ni qué hora es. Nos queda poquito tiempo. Intenten, por favor, niños. Muy bien. Tienen varias preguntas. A ver, va de nuevo. Entonces, cuando sí importa el orden es cuando se tiene que dividir. No, se me están perdiendo desde lo básico, niños. Básico, básico. Si importa el orden es una permutación. Y listo. Es más, déjame poner. No tenemos permitidos irnos de esta clase y tener esa combinación. Esa combinación. Esas dudas. Si importa orden, es una permutación. Y por el método de las casillas, que no es el único método, pueden utilizar su fórmula. Solamente es solamente poner las casillas necesarias según sea su problema. Aquí voy a poner tres como ejemplo, no vayan a pensar que son tres siempre. Se multiplican los números y ya, ¿va? Y en caso de que ustedes detecten que no importa el orden, pues eso es una combinación. Y en este caso, se sigue aplicando lo mismo de arriba. Pongo mis casillas así común como yo lo estaba haciendo, pero adicional a esto, voy a dividir entre algo. ¿Qué es ese algo? El número de casillas, déjenme hasta ponerlo entre paréntesis, número de casillas y este número factorial. Entonces, en este caso, por ejemplo, serían tres casillas, 3 factorial. ¿Va? Espero que con eso ya se entienda mejor. Ok. En este caso, niños, me pusieron, hay otra pregunta que pusieron.
Las palabras tienen que tener sentido. No necesariamente yo creo que sería imposible, o no lo sé, pregúntenle a lo de español, pero no creo que podamos cuantificar si tienen sentido o no. Entonces, en este caso son cinco palabras, aunque no tengan sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estamos buscando es con las 27 letras, sin que se repitan, formar palabras. Por ejemplo, Beto, ¿no? Y si yo puedo modificar el orden, bueno, Betos. Entonces, si yo modifico el orden, Soteb, me genera una palabra distinta. Entonces, me doy cuenta yo, con mi análisis hipotético, que si yo modifico el orden de las palabras, sí tiene un efecto. Sí tiene un efecto. Y por lo tanto, si tiene un efecto o si sí importa, pues es una permutación. Entonces ya tenemos claro que es una permutación. Hasta aquí, niños, ¿hay alguna duda? Y como repito, estos problemas no importa que no tengan sentido, pueden o no tener sentido. ¿Hasta aquí hay alguna duda de lo que ya puse? Es el momento más adecuado de preguntar. Si no, pues ya sabemos que es una permutación, pues vámonos entonces a resolverlo. ¿Cuántas casillas voy a poner? Pues bueno, voy a formar palabras de qué? De 5 letras. Entonces voy a tener 5 casillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Va? Si fueran 4 letras, 4 casillas. Si fueran 10 letras, 10 casillas. Si fueran 7 letras, 7 casillas. ¿Qué número voy a poner aquí, niños? ¿Con cuál empezamos? Ajá, exacto, 27. 27, porque aquí lo que estoy poniendo en las casillas es cuántas opciones tengo. ¿Cuántas ¿Cuántas cosas diferentes puedo poner aquí? Pues como tengo 27 letras a mi disposición, pues voy a poner un 27, porque puedo poner cualquiera de las 27 letras aquí. Como no se pueden repetir, la letra que ya puse aquí, ya no la puedo volver a poner. Entonces ya, si aquí ya puse, por ejemplo, la A, ¿cuántas opciones me quedan para la segunda? Pues nada, ya me queda una menos, entonces me quedarían 26 opciones. Si aquí ya puse la L, pues entonces ya no puedo utilizar ni esta ni esta. Entonces me quedan 25 opciones. Todo esto es hipotético, ¿no? Es para que se entienda más. Si aquí puse la E, pues acá serían 24 y después 23, ¿no? Esa es la idea. Y listo, como es una permutación, solamente voy a multiplicar y listo, se acabó. Eso es todo. Entonces, 27 por 26 por 25 por 24 por 23. Y pues esto me da, que son 9 millones. 9.687.600. Y listo, esta sería la respuesta. ¿Alguna duda de esto, niños? Sí, si dijera que sí se pueden repetir o algo parecido a lo que tú dijiste, sí, sería 27, 27, 27, 27, 27. Dicen que no, que todo bien. Muy bien, excelente. A ver, con toda confianza pregunten, niños. No se queden con nada. A ver, me voy a agarrar de esta. Nada más para cerrar con este y no agarrar otra cosa. ¿Cómo tendría que decir para que sea una combinación? Con este no se me ocurre nada. Es que a veces tienen la idea de que si yo le modifico una palabra ya es una combinación, pero no es así. Tendríamos que tener un contexto diferente y no, ahorita no se me ocurre ninguno, la verdad, para serte sincero. A ver, niños, quiero que me formen palabras con este mismo contexto. Este es el inciso B. Palabras de 3 letras
Sí se pueden repetir. Nada más para ver que ya me entendieron eso. Entonces pónganme el inciso B cuántos serían, por favor. Sí, o sea, si están, sí, ya le cambian a personas, pues sí, es una combinación, pero creo que él se refiere a que estemos hablando de letras, pues ahí está un poquito difícil alguna. Son 27, no importa cuáles sean, nada más ocupan saber que son 27. Ok, entonces, como son palabras de 3 letras, entonces voy a poner 3 casillas. Una, dos, tres. Para la primera casilla, ¿cuántas opciones tengo? Pues tengo 27 letras donde puedo escoger yo libremente. Entonces tengo 27 opciones. Vuelvo a lo mismo. Quizás aquí yo escogí la A hipotéticamente. Todo esto es hipotético, las letras que voy a poner abajo. Como sí se pueden repetir, no importa que yo haya escogido la A aquí, la puedo volver a utilizar aquí o acá. Entonces, ya no me limito. Para la siguiente opción, ya no son 26, siguen siendo 27 porque puedo utilizar cualquier opción, incluso la que puse aquí. Por eso son 27 también. Quizás aquí escojo, no sé, la L. No importa qué palabra utilicé aquí o aquí, las puedo volver a utilizar acá. Entonces sigo teniendo 27 opciones. Y listo. Esta es la diferencia entre no se puede y sí se puede repetir. Que se pueda repetir, y me lo estuvieron preguntando ahorita, no significa que sea una combinación, de hecho nada que ver. Y no entiendo por qué hayan hecho esa pregunta, pero no. Que sí se pueda repetir no lo vuelve una combinación para nada. No tiene nada que ver con eso. Entonces ya está. ¿Alguna duda de esto, niños? Ok, dicen que no. Entonces, pues mañana seguimos, niños. ¿Sale? Mañana continuamos, vamos a hacer más problemas de este tipo y pues mañana seguimos. Que descansen. Hasta luego.